Buenos días, mi nombre es Eric Trujillo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Para la materia de marco regulatorio y fiscalización voy a hablar sobre el tema de acuerdos comerciales entre la Unión Europea, Chile, Reino Unido e Irlanda. Eh, ¿Qué es un acuerdo comercial? Los acuerdos comerciales son acuerdos o tratados negociados entre países o regiones con el objetivo de establecer reglas y condiciones para facilitar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre las partes involucradas. Estos acuerdos buscan promover el comercio internacional y la integración económica, eliminando o reduciendo barreras comerciales y estableciendo normas y regulaciones comunes. Tenemos los principales objetivos de los acuerdos comerciales, que son la liberación del comercio. Los acuerdos comerciales buscan reducir o eliminar aranceles y barreras no arancelarias que limitan el intercambio de bienes y servicios entre las partes involucradas. También la protección de los derechos comerciales. Los acuerdos comerciales establece normas y reglas para proteger los derechos de propiedad intelectual, promover la transparencia y prevenir prácticas comerciales desleales como el dumping o, o la subvención de productos. También la facilitación del comercio. Los acuerdos comerciales también buscan agilizar y simplificar los procedimientos aduaneros, reduciendo la burocracia y promoviendo la cooperación en áreas como aduanas, logísticas y facilitación del comercio transfronterizo. La estimulación de la inversión. Algunos acuerdos comerciales incluyen disposiciones relacionadas con la protección y promoción de las inversiones, ofreciendo un marco estable y predecible para las inversiones extranjeras. También tenemos la cooperación económica y regulación común. Los acuerdos comerciales pueden promover la cooperación en áreas como estándares técnicos mediante medidas sanitarias y fitosanitarias, medio ambiente y otros temas relacionados. El acuerdo comercial para Ecuador. Tenemos el acuerdo multipartes entre la Unión Europea y Ecuador. El acuerdo multiparte entre la Unión Europea y Ecuador fue firmado en el año 2016 y entró en vigencia provisionalmente en enero de 2017. Este acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea incluye disposiciones sobre el acceso al mercado de bienes y servicios, la promoción y protección de inversiones, la cooperación aduanera, el comercio sostenible y la propiedad intelectual, entre otros aspectos. Este acuerdo busca fomentar cooperación económica y el comercio bilateral entre ambas partes. Tenemos el acceso del Ecuador en el mercado de la Unión Europea. Eh, Tenemos el acceso inmediato del libre arancel por medio de rosas y flores, frutas frescas, vegetales y hortalizas frescas, cereales, café y cacao, confitería y chocolate, vegetales y frutas procesadas, pesca y acuacultura, bienes industriales y manufacturas. El 99.7% de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y pesqueros de Ecuador gozarán de la liberación inmediata al momento de la entrega en aplicación del acuerdo, un 0% de arancel. Aquí podemos ver una comparación eh, entre la diferencia del tener y no tener el acuerdo. Aquí tenemos sin preferencia, por ejemplo, en el camarón un 12% y con preferencia, o sea, con el acuerdo sería un 3.6% de arancel. Eh, También el atún de un 24, un 0%. Con el acuerdo, todos estos productos y la mayor parte de las ofertas exportables del Ecuador ingresa a la Unión Europea con un 0% de arancel. Tenemos eh, el acceso inmediato con el 0% de arancel en el mercado de la Unión Europea para todos estos productos: quinoa, frijol,
mora, frutilla, yuca, arveja, plátano, plantas medicinales, brócoli, cebolla, maracuyá, pitahaya, papa, alcachofa, etcétera. Se establecen condiciones para que la producción de las economías populares y, em, y solidarias puedan desarrollarse y proyectarse para las exportaciones a la Unión Europea, y la Unión Europea garantiza un acceso con 0% de arancel para estos productos. En el acceso del Ecuador a la Unión Europea por medio del banano, la entrada en vigencia del acuerdo en el año 2017, la, entre la diferencia de arancel del banano de Ecuador en comparación con Colombia, Perú y Costa Rica es de 1 euro. También tenemos, con los acuerdos se asegurará el acceso libre de aranceles en la Unión Europea para prácticamente toda la oferta exportable del Ecuador, el 99.7 que dijimos de los productos agrícolas, salvo el banano que gozará de un calendario de desgravación, y el 100% de los productos industriales y pesqueros. El Ecuador asegurará libre acceso y acceso preferencial para un monto de comercio de cerca de 1.500 millones en el ámbito agrícola y de 1.200 millones en el ámbito industrial y pesquero. El acuerdo otorga previsibilidad para las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea, evitando un ambiente de incertidumbre que desestabilice los flujos de comercio y promoviendo mayores inversiones a favor del sector público ecuatoriano. Los productos con valor agregado, especialmente aquellos priorizados en el cambio de la matriz productiva, tendrá la seguridad de beneficiarse el acceso sin arancel a un mercado conformado por 28 países europeos. Tenemos los productos del cambio de matriz productiva en alimentos procesados, bioquímica, confecciones y calzado, metal mecánica, petroquímica, productos forestales, siderurgia, farmacéuticas, energías renovables, bioenergía y software. eh, Todos estos productos tendrán seguridad y previsibilidad de un mercado de exportaciones de la Unión Europea con un 0% de arancel. Acceso de la Unión Europea en Ecuador. Tenemos varias cadenas y un acceso otorgado por el Ecuador a favor de la Unión Europea. En algunos casos se encuentra excluido, pero en otros casos, como por ejemplo los bienes de capital, insumos, licores, equipos informáticos, tienen acceso inmediato. También tenemos las condiciones de acceso en el Ecuador para los principales productos de importación desde la Unión Europea. En el caso de vehículos, eliminación de aranceles en un periodo de 7 años a partir de la vigencia del acuerdo para vehículos de menos de 10 pasajeros, camiones y vehículos de más de 10 pasajeros de 10 años de desgravación. Tenemos los licores, la eliminación inmediata de aranceles a partir de vigencia del acuerdo. Medicamentos, la eliminación del arancel de- de- en periodos de 5 o 10 años, dependiendo del producto, a partir de la vigencia del acuerdo. También tenemos insumos agrícolas, la eliminación inmediata del arancel a partir de la vigencia del acuerdo. Tenemos la contratación pública, que la contratación pública es un acuerdo, el acuerdo no es aplicable a la totalidad de la contratación pública del Ecuador, sino únicamente para aquellos sectores institucionales, bienes y servicios enlistados en el mismo. El acuerdo se aplica únicamente a las contrataciones cuyo valor sea igual mayor igual o mayor a los umbrales establecidos en el mismo. El Ecuador excluyó de los
compromisos en la materia de contratación pública a los programas reservados para los actores de economía popular y solidaria. Se logró incorporar disposiciones de desagregación tecnológica para bienes y obras de construcción por un periodo de 5 años desde la entrada en vigencia del acuerdo. Tenemos los acuerdos multipartes, acceso a mercados, agricultura, obstáculos técnicos al comercio, facilitación al comercio y origen, las compras públicas, el comercio y desarrollo, las medidas sanitarias y la propiedad intelectual. Tenemos el acuerdo asociado entre Chile y Ecuador. Chile y Ecuador tienen un acuerdo de asociación económica que entró en vigencia en 1995. Este acuerdo establece las bases para el comercio de bienes y servicios entre ambos países, promoviendo la liberación y facilitación del comercio bilateral. Además, busca fomentar la cooperación en áreas como inversiones, servicios, propiedad intelectual, compras públicas y aspectos sanitarios y fotosanitarios. Tenemos el Acuerdo de Complementación Económica número 65, acuerdo el cual Ecuador mantiene una zona de libre comercio con Chile. Fue suscrito el 10 de marzo del año 2008, reemplazando el acuerdo número 32 firmado entre ambos países en 1992. Dentro de este acuerdo existe una lista reducida de excepciones y requisitos específicos de origen. Tenemos los programas de desgravación arancelaria de Chile para grañones y semola de trigo. Se eliminarán completamente en 3 años los aranceles. También en 3 años se eliminará el arancel al morcajo, pero manteniendo un arancel derivado del sistema de bandas de precios aplicado en Chile. Para carne de pato, de ganso y de pintada, también para carne deshuesada de bovinos, también tiene un libre arancel aduanero dentro de un rango, también para carnes de ave de la especie Gallus domesticus. eh, Se permite la importación libre de aranceles. Para carnes de pavo igualmente, para quesos y requesones se permitirá la importación libre de arancel aduanero para el azúcar de caña y remolacha. El programa de desgravación arancelaria de Ecuador, igualmente para grasas animales, para carnes, para almidones y alimentos de perros y gatos, para carnes de cerdos, para carne de gallo y gallina, para carne de pavo, para quesos, también para alimentos de perros o gatos. Estos están programados para tener una reducción arancelaria o no tener arancel en un periodo de 3 a 5 años. También para su entrada en vigor, la Corte Constitucional y la Asamblea deberán aprobar siempre los acuerdos. Tenemos las relaciones comerciales entre Ecuador y el Reino Unido. En el contexto del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Ecuador continúa manteniendo relaciones comerciales basadas en los acuerdos previos entre la Unión Europea y Ecuador. El Reino Unido ha mostrado interés en mantener y fortalecer los lazos comerciales con Ecuador y se espera que en el futuro se alcancen acuerdos específicos entre ambos países. En cuanto a Irlanda, al ser parte de la Unión Europea, las relaciones comerciales de Ecuador con Irlanda se rigen por los acuerdos y tratados de la Unión Europea. Tenemos los principales productos que se exportan al Reino Unido.
Tenemos conservas de atún, camarón, banano, textiles y flores. La mayor inversión británica se encuentra en la explotación de minas y canteras. Tenemos aquí los acuerdos comerciales suscritos con la Unión Europea, Chile, Gran Bretaña e Irlanda. Tenemos un nivel central de bienes y servicios igual o superior a $182.000. Tenemos el nivel subcentral de bienes y servicios igual o superior a $281.000. Tenemos otras entidades cubiertas con bienes y servicios iguales o superiores a $161.000. Tenemos otras entidades cubiertas a nivel central, nivel subcentral, eh, de obras igual o superiores a $7.018.000. Bien. ¿Bajo qué leyes se rigen esos acuerdos? En Ecuador, Unión Europea y Chile se rigen por una combinación de leyes internacionales y leyes nacionales. Se sigue el Convenio de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También en el caso de Ecuador, los tratados internacionales deben ser ratificados por el Congreso Nacional para que tengan fuerza de ley en el país y promulgados por el presidente de la República. Tenemos Ecuador, Reino Unido e Irlanda. Tienen una legislación nacional del Ecuador, se rige a una legislación nacional del Reino Unido y acuerdos y negociaciones bilaterales. La, la, la ley del Ecuador, la ley orgánica del Ecuador, no contiene disposiciones específicas que se refieran directamente a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea, Chile, el Reino Unido o Irlanda. Sin embargo, la ley establece principios generales relacionados con la comunicación pública y la divulgación de información que podrían aplicarse de manera más amplia. Entonces, para esto tenemos el, el, el artículo 4 y el artículo 5. El artículo 4 y el artículo 5, que es el artículo 4, este artículo establece el derecho de la ciudadanía de recibir información oportuna, veraz y contextualizada, sin censura previa en el contexto de los acuerdos comerciales. Este artículo podría ser relevante para garantizar la transparencia en la divulgación de información sobre negociaciones y los resultados de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, Chile, Reino Unido o Irlanda. El artículo 5, que este artículo establece el derecho de las personas a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información de manera libre y responsable en el contexto de los acuerdos comerciales. En el artículo podría ser relevante para promover la participación ciudadana y el acceso a información sobre acuerdos comerciales. Tenemos el Reglamento de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador, que no contiene ni disposiciones específicas que se refieran directamente a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea, Chile, el Reino Unido o Irlanda. Sin embargo, existen ciertos aspectos generales dentro del, de- dentro del reglamento que pueden ser aplicables a los procesos de contratación pública relacionados con dichos acuerdos. A continuación voy a mencionar algunos artículos del reglamento que podrían estar relacionados. Eh, el artículo 1, el artículo 3 y el artículo 36. Por ejemplo, el artículo 1 tiene un ambiente de aplicación. Este artículo establece el ámbito de aplicación del, del reglamento, que incluye la contratación pública en general. Si bien no se hace referencia específica a los acuerdos comerciales, el reglamento se aplica a todos los procesos de contratación pública, incluyendo aquellos relacionados con los acuerdos comerciales.
Aquí podemos ver los otros artículos, el artículo 3 y el artículo 36. Esto sería todo de mi presentación. Muchas gracias.